Bien, ahora corresponde trabajar en el controlador. Bien, el controlador ahora, ¿qué es lo que debiera hacer? Si nos fijamos en este esquema, el controlador debiera recibir datos, bien, por medio del método post, debiera recibir datos desde la vista, bien, desde el navegador. Y esos datos, este controlador debiera trabajarlos, procesarlos si es necesario y pasárselos al modelo. ¿Por qué razón? Porque el modelo, que es este que está aquí, está recibiendo esos dos datos. Bien. Posteriormente entonces, ¿qué debiéramos hacer acá? En el controlador, en el welcome, bien, o si ustedes lo desean, pueden crear un controlador que se llama login, por ejemplo, luego otro controlador que se llame administrador y otro controlador que se llame, por ejemplo, cliente. Bien, o sea, ahí va a depender de cada uno. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso de acá, conviene aquí iniciar sesión, bien, en este mismo welcome. Bien, entonces, tenemos dos métodos en el controlador. Voy a borrar estos comentarios. Y ahora, lo que necesitamos nosotros acá es crear un constructor. Bien, y este constructor lo que debe hacer es poder comunicarse con el modelo. Bien, entonces lo que debemos hacer aquí, o lo que debe hacer el controlador, es cargar el modelo. Bien, thisLoad model, así como cargamos vistas, también podemos cargar modelos, y el modelo se llama, en este caso, le habíamos puesto model, le habíamos puesto login. Entonces el login lo definimos de esa forma. Bien, punto y coma. Entonces con eso nosotros ya estamos en condiciones de poder usar el modelo. Bien, ahora, una vez que hayamos hecho eso, posteriormente acá creamos un método, bien, que se va a llamar login, bien, y este va a recibir datos, estamos en el controlador, va a recibir datos del usuario, de la vista, bien, entonces necesitamos una variable llamada root, bien, que va a ser la siguiente, this flecha input va a recibir una entrada de tipo post y se va a llamar, vamos a suponer que se va a llamar, perdón, root, bien, ahí está. Luego vamos a colocar la clave, bien, y hacemos exactamente lo mismo, bien, y capturamos la clave, bien. Podemos validar que la clave no esté vacía, por ejemplo, podemos hacer varias validaciones acá, pero lo principal, ¿cierto?, es que podamos comunicarnos con el controlador, perdón, con el modelo. Entonces acá, como el modelo tiene un método que devuelve el estado de esto, bien, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente acá. Podemos preguntar, bien, con un if. Y en este if o dentro de ese if nosotros podemos hacer la pregunta siguiente. This login. Estamos seleccionando el modelo, bien. Flecha, el método del login, aquí estamos seleccionando este, se llama básicamente login, bien. Entonces flecha login, paréntesis, y le pasamos el root, bien, y le pasamos la clave, pero la clave debe estar en un formato MD5, bien, ahí. Recuerden que la clave en la base de datos, bien, debe ser transformada a un formato encriptado, que es un formato estándar, y ese formato es un MD5, o sea, automáticamente si recibo una clave, no sé, pues 123, él va a trabajar o vamos a transformar esa clave en un formato para que se pueda ocultar. Bien, entonces esa es la forma en cómo nosotros tenemos que hacerlo. En caso de que nuestro en caso de que no se cumpla, bien, en caso de que no se cumpla la condición, significa que el controlador le va a responder a la vista, bien, le va a responder no tengo a ese usuario,
Bien. ¿Y cómo le vamos a responder? Por medio de un echo JSON encode array msg flecha, por ejemplo, usuario no encontrado. Bien, ahí, de esa manera. Pero aquí tenemos otra cosa, ¿verdad? Tenemos que acá hacer una validación. Bien, ¿por qué razón? Porque acá lo que nosotros vamos a tener que hacer es preguntar, ¿cierto? Si es que esta condición de acá es válida o no. Bien, principalmente tenemos que preguntar, mejor dicho, vamos a tener que preguntar si el login lo que me devuelve es un administrador o es un cliente. Bien, por lo tanto, mejor lo vamos a hacer así, miren. Vamos a declarar aquí un objeto, perdón, vamos a declarar un array usuario, porque eso es lo que nos va a devolver. Esto lo vamos a sacar de aquí mejor, así, control X, control B, bien, ahí, voy a agrandar un poquito, ahí. Y lo que vamos a hacer aquí, bien, como esto es un array, un arreglo, nosotros podríamos hacer lo siguiente, count, bien, array user, bien, ahí. Si es mayor que 0, recuerden que este método devuelve eh, un arreglo de objetos. Bien, por lo tanto, si devuelve un arreglo de objetos, nosotros podemos saber, como es un arreglo, cuántos elementos tiene. Si no tiene, si tiene elementos, sigo. Si no tiene elementos, no sigo. Bien, lo que me va a devolver esto posible sería esto, miren. Me va a devolver, lo voy a comentar aquí, me va a devolver eso, bien, y me va a devolver root, bien, dentro, para que se entienda, me va a devolver el root con un valor, por ejemplo, 1 raya 1, coma, me va a devolver el nombre, bien, con una flecha, y el valor del nombre, por ejemplo, Juan, y así sucesivamente, bien, de acuerdo a la consulta, que si nosotros la hacemos, ¿verdad? Esa es la consulta, me va a devolver toda esa información. Y recuerden que tenemos dos perfiles, el perfil 1 y el perfil 2. Bien, por lo tanto, acá lo que nosotros debiéramos hacer es lo siguiente. Deberíamos preguntar aquí con un if else. Bien, con un if y un else. Bien, ahí. Y deberíamos preguntar lo siguiente acá. Seleccionamos el arreglo que se llama array user. Como es un arreglo, es la posición 0 del arreglo. Bien. Y como el arreglo tiene objetos, sería flecha. Y lo que me interesa acá es el perfil. Bien. Entonces, si el perfil de ese objeto es 1, entonces acá lo que debiéramos hacer es redireccionar, ¿verdad?, al administrador. Bien. Por otra parte, si no se cumple ese perfil, entonces significa que debiéramos redireccionar a un cliente. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Acá vamos a copiar esto de acá, lo vamos a pegar aquí, bien, pero acá vamos a crear aquí administrador, eso le vamos a enviar, bien. En cambio, si no, vamos a redireccionar a un cliente, bien. Eso es lo que debiéramos hacer en un principio, bien.
Obviamente, después vamos a tener que crear los otros archivos en la vista, ¿bien? Del administrador y del cliente. Pero eso sería básicamente lo que nosotros debiéramos hacer en el controlador. Repetimos todo el proceso. El proceso inicial es: capturamos un root que viene de un formulario. ¿De dónde viene ese root? Viene de aquí, ¿cierto? Si yo escribo 1 raya 1, por ejemplo, clave 123, al momento de iniciar, como ese botón todavía no está programado, ¿cierto? Pero lo vamos a programar, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que va a hacer ese botón? Va a tomar estos datos y se los va a pasar al controlador. ¿Qué es lo que va a hacer el controlador entonces? Va a obtener ese root, va a obtener esa clave, llamamos al login de la base de datos, le pasamos el root, le pasamos la clave con un formato MD5 y nos guarda todo esto en un arreglo. En el mejor de los casos vamos a tener un arreglo de una fila, bien, de la fila 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es contar. Si hay un arreglo, entonces de ese arreglo sacamos el perfil, bien. Y ahí vemos, dependiendo de lo que tengamos, vamos a enviar un mensaje que puede ser administrador, cliente, y en el peor de los casos, ¿verdad? Vamos a devolver un usuario no encontrado. Bien, eso sería el controlador en esta primera parte del login. ¿Qué deberíamos hacer más adelante también? Acá, trabajar con sesiones. Y eso es lo que vamos a explicar más adelante en otros videos, el manejo de sesiones. Bien, por lo tanto, dejamos hasta acá este video, es lo que está haciendo actualmente el controlador. Bien, entonces ojo con estos nombres porque es muy importante que en el fondo aquí lo que vamos a hacer es enviar un nombre de un controlador que más adelante lo vamos a procesar. Bien, dejamos hasta acá entonces este video.